Bueno, pues hoy estamos en Fílmico TV hablando con Álvaro Gil de la Catedral Atroz. ¿Cómo estás, Álvaro? De maravilla y encantadísimo de que me hayas invitado aquí otra vez, porque siempre es un placer currelar contigo, José Perch. Encantadísimo. Igualmente, igualmente. Y bueno, hoy venimos hablando de si tenemos la cara oculta de la luna, aquí tenemos hoy la cara oculta de esa América brillante y llena de fanfarria y personas amándose y libertad de expresión y toda esa porquería que nos venden, pero que no vamos a meternos en temas políticos, pero sí vamos a hablar del tema oscuro de esa América que nadie quiere ver. ¿Y por qué hemos sacado este tema? Pues ha sido todo a raíz del aniversario, del 50 aniversario de esa gran película que es La Matanza de Texas. Y bueno, viendo La Matanza de Texas esta vez, que ya la he visto ya muchas veces, me quedé con esa subtrama que tiene esa película, que quizás es precisamente pues, esa América profunda, esa parte de esa América sureña que está ahí y donde pasan cosas que parece que nadie quiere mirar hacia ese lado y que ellos mismos aprovechan para estar dentro de esa sombra, de esa América grande que nos venden por otro lado, para ellos hacer sus historias macabras, sus historias oscuras y sus historias raras, que Álvaro ya nos profundizará un poquito más en este tema y nos contará alguna que otra cosa donde la ficción es incluso más dura que la realidad. Evidentemente no sabemos, o yo no sé tú, Álvaro, si tienes datos de que haya personas caníbales como se nos muestra en la película, igual sí, como la familia Sawyer. ¿Tienes algún dato sobre eso? Tengo datos de casos que se han producido muy famosos en la historia, no de que esté ocurriendo exactamente ahora mismo. De todas formas, si se está produciendo una investigación policial de búsqueda o algo de eso, la policía no, durante la investigación, a no ser que sea muy cantoso, la policía no dice, y son caníbales. ¿Me explico? Entonces, ahora mismo podría darse, y yo no lo desconozco, ¿no? Pero a lo largo de la historia sí. Bueno, perdona, es que te digo a lo largo de la historia y te da la sensación de que es un periodo prolongado de tiempo. Ten en cuenta que la mayoría de lugares que vamos a mencionar o sucesos que vamos a mencionar son en pueblos o han ocurrido en pueblos o en condados que tienen como mucho 200 años de antigüedad. Es que ya sabes lo que es la historia americana. Es corta, frenética y brutalmente intensa y sanguinaria. Entonces, es muy difícil que en un periodo de tiempo tan cortito esas cosas hayan desaparecido por completo. ¿Qué quiero decir con esto? Sin extenderme, que mucho de la América profunda que veíamos en películas de terror y tal sigue existiendo. Lo que pasa es que no lo vemos porque no es lo que nos llega, pero por supuesto, aquello es un infierno jodidamente grande, con miles de pueblos y condados totalmente aislados y la gente pues acaba haciendo lo que hace cuando sufre ese tipo de cosas, ¿no? La soledad, el aislamiento, la carestía de oportunidades, ¿no? Y tal, ya sabes. Bueno, pues antes de lanzar la cortinilla, te lanzo la pregunta y me respondes luego. ¿Qué significó para ti La Matanza de Texas y qué te parece esta gran, para mí, obra maestra del cine de terror? Cortinilla y empezamos. Álvaro, La Matanza de Texas. ¿Qué significa para ti esta película de Todd Hopper? Bueno, como cualquier aficionado al slasher, ¿no? Pues me supuso una de las mejores, supuso el comienzo de muchísimas cosas, es historia del cine de terror y además me parece, sin ser mi favorita, porque yo he tirado por otras cosas, aunque me encanta, ¿no? Pero sin ser mi favorita, me parece brutalmente cruel, tío. Es cruda, es demasiado fuerte, es chillona, es aberrante en las imágenes, las tonalidades, los movimientos, la ausencia de sonidos habituales para luego ponerte otros que chillan, que chirrían, que absolutamente todo en esa puta película es perturbador, tío. Todo. Y luego ya la historia, ¿no? Que es lo que vamos a tratar un poco, ¿no? Es muy jodida. Es muy jodida. Otro tipo de películas, tú sabes, que te dan disfrute y tal. La Matanza de Texas, sobre todo la primera vez que la ves, que yo era un niñato cuando la vi, hostia, me petó la cabeza, tío. Yo no sé si te pasa a ti o no sé si tú tienes algún recuerdo de otra película así, pero a mí me pasa con La Matanza de Texas que yo creo que es la película a la que todos los fallos de producción le vienen bien para incrementar ese ambiente malsano que tiene, porque Top Hopper era su segunda película, la primera que era Excel, que fue un fracaso brutal, él era más novato, los escasos medios, los actores que no eran actores, la fotografía que no tenían ni focos para iluminar la peli. Es como que toda la película, todos los desperfectos de la peli
le venían bien a la película e incrementaban ese pseudo documental, entre comillas, que intenta ser la película. Claro, es que tenemos muchas películas de esa época y sobre todo de la década siguiente a cuando se estrenó La Matanza de Texas, ¿no? Hay muchísimas películas que conocemos todos los aficionados que tú dices, es que están intentando tener esta estética para simular un poco que no tienen un pavo, simular un poco la carencia de medios o de conocimiento y tal. Con La Matanza de Texas es que eso te la pela. Te la pela, tío. Te la pela porque es lo que tú dices, forma parte de un todo. Y no hay otra película que lo haga tan bien. O sea, no hay otra película que su cutrez sepa mostrarla también en pantalla, intentando disimularla y tal. Es muy perturbadora. De hecho, tío, sí te puedo decir que Toby Hooper es posiblemente sea mi director favorito de cine de terror. En cuanto al número de películas que tiene en su filmografía, que a mí me fascinan, me encantan. Salem Slot, por ejemplo, yo creo que una de las tuyas, ¿no? Joder, joder, Salem Slot, Life Force, Fuerza Vital, la del asesino de la caja de herramientas, Poltergeist, tiene muchísimas. Y La Matanza no es de mis favoritas, no es de mis favoritas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es un tío que demostró con creces lo que podía hacer teniendo $20 que teniendo 2 millones. O sea, en ese Claro. sentido, maravilloso. Me marcó muchísimo, tío. También es el tipo de rodar quizá de los años 70, esos directores de guerrilla. En el podcast, en el pasado podcast que publiqué, el especial del 50 aniversario de la Matanza de Texas que salió la semana pasada, hablaba de eso, que ese tipo también de rodaje de los 70, muy de directores con ganas de salirse del encorsetamiento de Hollywood, con ganas de provocar cosas, con ganas de hacer cosas, también el espíritu de la juventud. No recuerdo a Toby Hopper cuántos años tenía, pero sería muy joven, tendrían 20 y algo años, no me acuerdo ahora No, mismo la... John Carpenter venía en la misma línea, Wes Craven venía en la misma línea. O sea, esta jornada de directores empezaron todos igual, con Pues 2 Craven años también de tenía, diferencia. Pues Craven tenía La última casa a la izquierda, que también ha sido una peli muy cruda, con muchos fallos, pero yo en Pero la pongo concreto, muy en la línea de La Matanza de Texas, ¿eh? sí, es muy, Aunque sea incluso por el granulado similar en pantalla, pero las tengo las dos, aunque La Matanza de Texas me parece a mí peor. O sea, peor, más cruda, te quiero decir, ¿no? Yo con las escenas de violaciones y tal, yo con La última casa a la izquierda lo paso fatal. Fatal, sí, a mí eso fatal. tampoco a mí eso tampoco me gusta. Lo que pasa que ya te digo, quizás venía pues de eso, de romper un poco el tradicionalismo americano en el cine, el rollo de pues la familia y las personas muy bien. Digamos que ahora que lo estoy hablando contigo y esto me ha surgido de pronto esa idea en la cabeza, es digamos lo que está pasando incluso ahora. Ahora el cine es todo muy, los personajes todos muy blancos, todos se comportan muy bien, todo es un comportamiento, así te tienes que comportar. Y no te resulta un poco parecido lo que pasa ahora a lo que podía Sí, pasar en el cine en aquellos años? sí, pero no me sorprende, brother, porque todo es cíclico. Todo es cíclico, ¿no? Entonces todo se repite, los mismos tipos de movimientos, esta puta locura ahora que vivimos con el feminismo y otras cosas y tal, esto no es nada nuevo, esto ya había ocurrido antes, todo tiende a repetirse, ¿no? Entonces, me gusta mucho que hayas mencionado eso, tío, porque precisamente es algo que a mí me ha gustado informarme sobre ello y leer sobre ello siempre, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, no sé si sabes que se establecen en Estados Unidos y parte de Europa, aunque sobre todo es mucho más remarcable en Estados Unidos, lo que se llaman los valores keynesianos, ¿no? La idea de una familia tradicional, ultracatólica, el padre trabajador, la madre sin salir de casa, con 25 hijos, todos sonrientes. ¿Sabes? Ujú, Este tipo de familia que se nos representa tanto como en las pruebas nucleares de Fallout y este tipo de cosas ujú. que los ves todos muy sonrientes, con la verja blanca en el jardín y tal, ¿no? Y precisamente lo que tú dices, con la llegada de los años 70, es cuando se produce esta oleada de nuevos cineastas que dicen, es que estamos hasta la polla de esto. Estamos hasta la polla de que todo tenga que ser mostrando esta falsedad. Y no solo en el cine de terror. Recuerda también en los años 70 esta nueva hornada de cine que hablaba de prostitución, de drogas, de policías corruptos y tal, que hay muchísimas cosas buenísimas. El precio del poder, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te Exactamente. mostraban? Te mostraban una América chunga. Te mostraban una América totalmente dividida, con problemas, con unos problemas de seguridad en las calles alucinantes, donde cada barrio de cada ciudad podía ser lo más chungo, podía ser un auténtico infierno, miles de personas desatendidas, colectivos enteros completamente abandonados, las calles sucias, prostitución, todo el mundo drogándose. O sea, fue un cambio muy radical en el que dijeron, por cojones hemos estado viendo la típica familia sonriente, profident, con casa prefabricada y jardín, pues ahora vamos a mostrar lo otro, que también está. Y creo Exactamente. que, bueno, el terror no estaba,
porque las historias ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero creo que mucho del terror fantástico que vemos de esa época lo que hace es reflejar eso también, reflejar esa parte de lo que estaban viviendo y esa parte de la sociedad que decía queremos mostrar lo que realmente es, no la mierda de anuncio de Ikea que pretenden hacernos tragar a todos. A mí por eso, igual te pasa a ti también, a mí por eso, por ejemplo, el género de terror es uno de los géneros que más me gustan, porque creo que es el género donde te puedes permitir hacer una crítica, bueno, y el género fantástico también, fantástico terror. Es un género donde te puedes salir un poquillo del tiesto y hacer incluso mucha crítica social, siendo muy políticamente incorrecto, porque dentro del lenguaje de ese género te lo permite. Haciendo algo divertido, quieres decir. Divertido Sí, no de que te provoque risa, sino no, divertido no, de no, ver que te lo estás pasando bien viéndolo. Claro, es que, exactamente. tío, siempre asociamos, porque hay mucho así, y tú de cine sabes más que yo, entonces creo que me vas a entender muy bien. Siempre No te creas que sé asociamos, tanto. coño, sí, sabes. Pero siempre asociamos este tipo no el argumento, sino el mensaje que te queda, lo que te muestran, lo que te quieren dar a entender, siempre lo asociamos con películas como que muy intelectuales, cuando no es así, tío. Cuando no es así, de acuerdo. Hay un cine intelectual muy bueno con el que se puede aprender mucho, pero vamos a centrarnos ya en lo que siempre hemos defendido. El cine es para divertirte, tío. El cine es para pasarlo bien. Exactamente. Y yo valoro y abogo tanto por las películas intelectuales como por las no intelectuales. Porque para tragarte un muermazo tienes que estar preparado y tienes que tener la cabeza en condiciones y decir, bueno, venga, me lo voy a ver, me lo voy a ver. Pero el error está en considerar que dentro del terror, por ejemplo, no se podían dar esas pinceladas, esos mensajes. Claro que sí, y de forma brutal, brutal. Hostia, hasta el puto Stallone te daba el mensaje político que le salía de los huevos en cada una de sus películas, que eran Claro. explosiones y acción. El cine de terror Demolition también lo Man. hacía. Demolition Man, por ejemplo, tenía un trasfondo de crítica brutal, Y todas las de Rambo, por ejemplo. por ejemplo. La primera con el abandono de los soldados que llegaron de Vietnam, la segunda con los que abandonaron allí, la tercera con el conflicto en Afganistán con Rusia. O sea, en cualquier película puedes encontrarte un mensaje. Ya si tú quieres verlo, ¿no? Cuando, eso que tú has comentado antes, no sé si recuerdas cuando hablamos con Demian Rugna, el director de Cuando acecha la maldad, que estuviste tú también conmigo charlando con él, comentaba eso precisamente, que él lo que buscaba en una película, más que fuera sí, que puede ser muy intelectuoide, todo lo que tú quieras, pero que te divierta. O sea, no me cuentes Claro. un ensayo científico, cuéntame algo divertido, porque yo me siento en la sala, vale, sí, sí, tiene un trasfondo cojonudo, pero diviérteme. Cuéntamelo motivándome, cuéntamelo Exacto. estimulándome. Y Y además, es, tío, cuando acecha la maldad, no la relacionas con este tipo de cine, no la relacionas con la es matanza que, de... Es que si te te fijas, lo- tío, es la misma miseria, tío. es Es que te lo iba a como decir la ahora. Argentina profunda, es la Argentina Claro, profunda lo que exacto. nos muestra. Ahí es donde voy. Por eso en España, precisamente, se podrían hacer muchas matanzas de Texas. Porque España también, que podríamos hacer otro día otro programa, te invito a que otro día vengamos, porque España tiene una Cuenta con parte ello. oscura y profunda de dos pares de cojones también, ¿eh? Sí. Y hay muchos cines sobre ello, ¿eh? Aparte de, ¿cómo era? 7 días de noviembre, la de la matanza de Puerto Urraco, de los hermanos izquierdos. Esa ¿Tú te no sé cuál acuerdas? es. No, ahí me he Que perdido. Juan Diego, este actor que se murió hace Juan poquito, Diego, Juan Diego. Juan No, Diego no, Boto, Juan no. Diego Boto no, Juan Diego. Ah, Juan no, no. Diego. Este Ahí que me he era perdido yo. mayorcete, que se murió hace poco. Es uno de los hermanos izquierdos. Victoria Abril es una de las hermanas. Esa película es un ejemplo de lo que es la España profunda y hay mucho, hay muchísimo, muchísimo. Lo que pasa ¿Y se que llama esa peli? ¿Cómo se llama esa peli? Para que lo sepan los creo que que no se estén. llama 7 días de noviembre, me parece. De todas formas, es la película española por antonomasia, por excelencia, sobre el crimen de Puerto Urraco, sobre la matanza de Puerto Urraco, el crimen de los hermanos izquierdos, ¿no? Y te pone de los nervios. Es una película con la que yo lo paso fatal, fatal. También estamos hablando de un hecho estrictamente real y verídico. ¿Me explico? Entonces no entra dentro del cine de terror con toques de fantasía o con una historia inventada Claro. por un equipo de guionistas. Esto es una masacre real que hubo aquí, una desgracia muy gorda. Tú sabes que todavía, por desgracia en España, en los pueblos hay muchas cosas que se siguen solucionando a escopetazo, porque se Mm. siguen solucionando así, porque es así. Entonces, sí, ahí hay mucho que investigar. Creo que podríamos rapiñar cosas del fantaterror que a ti te gusta tanto. Pero Sí. yo ahí no controlo mucho, sacándome de las películas de Walpurgi, de Paul Nassif, pero en el Pero fantaterror hay mucho de esto, tío. sí, en el fantaterror hay mucho de eso. Lo que pasa es que el fantaterror, como también he comentado alguna vez en el podcast, el fantaterror era una época que a mí me gusta mucho, creo que es muy interesante, porque se intentaban hacer otro tipo de cosas de lo que se hacía aquí en España. Es que siempre lo digo, y yo no es por quedar de gafapasta, pero es que en España siempre renegamos mucho del cine español, no sé por qué, pero es que en España se No hacen queda de cosas gafapasta, tío.
Ya, pero cuando lo No dice queda de uno, gafapasta, coño. pero cuando lo dice uno, parece como que queda. Siempre sale alguien que dice, es que va de intelectuoide. Así que, yo qué sé, parece que si uno no cuenta las típicas películas, ya es gafapasta. Por eso lo digo, porque a veces hay comentarios extraños. Vaya que me la suda, ¿no? Pero que siempre es lo mismo por ahí. Entonces, el tema del fantaterror es muy interesante, pero es verdad que el fantaterror tiene también unas mierdas como un piano, ¿eh? Ahí había Ese, uno. eso está relacionado con lo que acabas de decir. Con lo de que yo, por ejemplo, si no conozco también el fantaterror, es porque, por ejemplo, cuando era niño yo ya veía que había mucho cine casposo. Sí, Y sí, había mucha mucho capa, cine mucha capa. que mira que en la mayoría de las películas de terror americanas de nuestra época son cutres y mal hechas, pero es que las españolas eran peor y estaban Sí, peor sí. hechas. Era como ponerte una película hindú de estas, de imitación y tal. Lo que pasa que Entonces, lo que claro, pasa tío. que luego tienes joyitas como Narciso Ibáñez Serrador, que solo hizo dos, pero hizo dos obras maestras, que es La Residencia y Quién puede matar a un niño. Después está Mil gritos tiene la noche, la trilogía esta de los Caballeros Templarios, que aunque sea un pelín casposa, Cuatro. tiene son cuatro, ¿verdad? Son cuatro, Son ¿no? cuatro, sí. No sé, hay películas ahí que son muy, muy joyas, Pero vaya, yo de... pero es que, por ejemplo, ves, ahí difiero contigo en el sentido de que lo que tú me acabas de mencionar a mí me parece lo mejor del fantaterror. Oye, Ya está. y mira que la cuatrilogía de los templarios y tal es cutre, pero es que me parece de lo mejor del fantaterror. Sí, tiene Igual ese que, rollito cutre, pero ese rollito cutre como estas películas que a lo mejor hay gente que sea más joven, que no esté escuchando y cuando vea La Matanza dirá, joder, tío, La Matanza de Texas, pero eso qué mierda es. Porque bueno, realmente, ahora, ¿sabes cuánta gente hay ahora? ¿Cuántos chaveas, por ejemplo, que les pone, porque a mí me ha pasado con mi hijastra, que va a cumplir 16 años, les pones El Exorcista y se hinchan de reír, tío. El Se hinchan Exorcista de reír. es que una película muy meme, han hecho muchos memes ya del Exorcista. Y por el tipo de terror que vivimos ahora y tal, los niños ahora mismo no comprenden eso. No entienden eso. Igual que cuando tú y yo éramos pequeños, pues éramos incapaces de meternos, por ejemplo, The House of Haunted Hill en blanco y negro. Éramos Sí, incapaces, tío. Porque queríamos ver algo a color, divertido, con cierto dinamismo y pensábamos que el blanco y negro era algo envejecido de nuestros padres y nos la pelaba. Pues igual. sí, bueno, lo que pasa es que nosotros ya pintamos canas ya en los huevos, entonces ya cuando la vemos, nosotros que encima indagamos y somos más cinéfilos, a nosotros nos gusta ver esas cosas porque a mí en concreto, a ti te pasará igual, siempre nos gusta ver el origen de, porque tú dices, ¿cómo hemos llegado a esas películas de ahora de no sé qué? Pues tú dices, bueno, es que antes hubo un exorcista, antes vino Tom Hopper, antes vino Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, es que hay un origen, entonces a mí personalmente siempre me gusta indagar en los orígenes. Hay películas que han envejecido mejor, otras han Claro, envejecido peor. A mí La Matanza claro. de Texas, por ejemplo, el germen de lo que quiere transmitir La Matanza de Texas, por eso te digo que es una de las películas que yo recuerdo donde todos los fallos engrandecen más el mensaje, es que al final está intacto. Yo, en la crudeza, la visceralidad, ya te digo, el pseudo documental, todo eso yo creo que está totalmente intacto, independientemente de que tengan más recursos o menos recursos. Tú ves hoy día, tú ves hoy día imágenes aleatorias de un despiece de cerdos o de una ternera o algo así, ¿no? Las bandejas, tal y cual. Tú ves garfios ensangrentados colgados del techo y ves manchas en el suelo y tú no piensas en un matadero de los reales. No, no, tú piensas en la puta matanza de Texas. Sí, sí, Es que total. es así, tío. Eh, hay ciertos iconos muy básicos de nuestra generación, tío, y la matanza de Texas yo creo que marcó como un martillazo en la cabeza, nunca mejor dicho, tío, que los hay en la cinta, ¿no? El Pero abuelo. es que fue así, ¡boom! Y sobre la sociedad cayó como un boom. Y si a la generación de nuestros padres, que eran los adultos de la época, les afectó sobremanera, porque no se había hecho nada parecido hasta ese momento, imagínate a nosotros de niños, tío. Es que Exactamente. te quedabas pilladito. A mí me produjo muchas pesadillas cuando era niño, tío. Pero no ya el Leatherface, su máscara, la sierra. No, no, era la crudeza, cómo gritaban, cómo los destrozaban, esos planos, ¿no? Es que parecía que estabas viendo algo real visto desde una cámara oculta en una esquinita, tío. Claro, por eso Sí, te sí. digo que tiene un rollo de pseudo documental, de que yo realmente cuando las primeras veces que la vi, yo pensaba, de hecho, no me ha pasado a mí, porque ya indagando en el tema, hay mucha gente que le ha pasado que pensaba que eso estaba siendo grabado y era de verdad, que esa familia estaba ahí, que los Sawyer vivían ahí y que eso fue pues, un día de carnicería de ellos. Y eso fue Entonces, mérito, no lo de la bruja de Blair, ¿eh? Eso fue mérito. Claro, es que yo fue cuando muy vi, inteligente. Dime, yo dime. cuando vi La Bruja de Blair la primera vez también me acojoné un poco, ¿eh?
Yo me acojoné, pero porque me mareé, tío, porque la vi en el cine, estaba a reventar la sala y estábamos, por desgracia, estábamos en la tercera fila o algo así, y hubo un momento en que a la chica con la que yo iba por aquel entonces le decía, por favor, que acabe ya, que voy a echar hasta la primera papilla. Como yo me ponga a largar aquí, va a largar más gente al verme a mí vomitar y va a vomitar toda la sala, tío. Lo pasé muy mal con esa película, tío. Yo ese tipo de película, La Bruja de Blair, esta Matanza de Texas, Romero cuando hizo Los Muertos Vivientes, ese tipo de pelis que están hechas con tan poco presupuesto, al final el dinero no te da el talento, eso está claro. Pero yo ese tipo de propuestas yo las admiro mucho porque me parecen muy guay, me parecen cosas que son necesarias para la industria. Entonces hay que lanzarse a hacer otras cosas. Lo que hizo Demian Runa, lo vuelvo otra vez a nombrar, con Cuando acecha la maldad, también me parece muy interesante porque se pasa muchas líneas políticamente correctas, toca puntos donde la gente Se no las quiere pasa por el mirar. forro, se las pasa por el Exactamente. forro los cojones. Y es creo que es tan necesario, yo no voy a ser aquí el defensor ahora del cine, pero es tan necesario que pase eso y que la gente lo apoye, porque claro, aquí nos llenamos mucho la boca de, ay, me encanta las propuestas indie, pero luego no vas al puto cine ni haces nada por apoyarla, que eso es otra. Yo creo que más que necesarias, son inevitables. Es que no habría industria sin ellas, ¿no? O sea, La Matanza de Texas, ya sabemos lo que provocó desde su estreno. Es que provocó muchísimo, tío. La Noche de los Muertos Vivientes, ya sabemos lo que provocó. No es que provocaran películas que las imitasen, no. Es que provocaron géneros Ujú. de películas que las imitaban. O sea, el mercado lo han marcado estas películas, por lo menos dentro de lo que hablamos, del mercado del terror, ¿no? Y sin ellas no habría la industria que tenemos ahora. Claro, y sin irte al terror, los 70, por ejemplo, el cine de los 70 a mí me parece muy admirable porque el cine de esa década en concreto, saliéndote del terror, con otros directores que han coqueteado un poco, como puede ser Spielberg, Coppola, John Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma, toda esa gente, el cine que tenemos hoy se lo debemos a esa gente que todo lo que hicieron en los 70 es lo que ha hecho que el cine de hoy sea como es. Entonces esos chavales le parecerán, yo qué sé, cuando vean Tiburón dirán, ay, Tiburón, pero si eso es goma espuma ahí en el agua. Sí, tócate las narices, todo lo que tú quieras, chaval. Pero tú estás viendo hoy, yo qué sé, Megalodón, porque Spielberg hizo Tiburón. Pero, pero es que ya no se trata ni siquiera de los efectos especiales, ya ni siquiera se trata de que no sean capaces de ver algo que no tenga unos efectos especiales según ellos adecuados, ¿no? Ya da igual, porque aunque le pongas el tiburón mejor hecho de la historia del cine, lo que se están perdiendo es el mensaje, el trasfondo. Se están perdiendo el entender una historia que en realidad va de mucho más. Va Mm. del hombre contra la naturaleza y la naturaleza contra el hombre, ¿no? Que es el mismo problema que tenemos desde hace miles y miles y miles y miles de años, ¿no? Desde que éramos dos monos con taparrabos ya nos enfrentábamos a eso. Va de cómo por muchas tecnologías que tú tengas, al final la historia es un tío con un palo delante de una bestia. Lo mismo que ocurría cuando salíamos de las cavernas. Y cómo la película también te muestra, por supuesto, cómo son necesarios monstruos para cazar monstruos. No te vale cualquiera, Claro. por muchas buenas intenciones que tenga. Entonces, a mí me da pena cuando dicen, no, yo paso de verlo y tal y eso, porque se están perdiendo eso. Yo sé que por muchos buenos efectos especiales que les pusiéramos, aunque tuvieran la calidad de las películas de los Vengadores, no iban a querer verlo por lo mismo. Y se iban a perder lo que se están perdiendo, pero es que es como todo, es como con la música, con el reggaetón. Me dan ganas de matar a mí, a cada persona que conozco que escucha reggaetón, por supuesto, pero no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Antes abriste un melón que estoy recordando ahora que te quería preguntar. ¿Tú crees que La Matanza es un slasher? Yo tengo dudas de si es un slasher como tal, Sí, porque Leatherface básicamente es un personaje secundario, se ha convertido en un icono, pero no es un personaje. O sea, la familia Sawyer es el personaje, pero Leatherface es muy característico, que de hecho, que por si la gente no lo sabe, bueno, si alguien ha escuchado el podcast lo sabrá, pero si no lo cuenta ahora. El tema de añadirle la motosierra se le ocurrió a Toby Hopper cuando estaba comprando en unas navidades en un supermercado. Que el tío estaba hasta las narices de toda la gente que había y mientras estaba en la cola pensó, si cogiera una si motosierra pudiera, me cargaba a toda esta gente y salía de aquí. Y de ahí lo le vino la entiendo, idea de ahí le lo vino la idea de la entiendo, tío. motosierra. Me parece cojonudo, me parece cojonudo. Pero yo no la considero un slasher como tal. Yo creo que el slasher como tal, como lo Pero conocemos, yo ¿en creo qué encuadras tú un slasher? ¿Qué es para ti un slasher? Yo creo que el slasher como tal, o el slasher moderno,
bueno, quizás empezó un poco entre comillas con el Norman Bates de Psicosis, pero yo creo que el punto de inflexión fue el Michael Myers de Carpenter. Yo no creo que, por ejemplo, yo no creo que Psicosis sea un slasher. No, En no, un slasher, no en la un considero un slasher tiene que slasher. haber un número de víctimas y tal. Verás, esto es mi idea, ¿eh? Esto no lo he visto yo reflejado en ningún sitio, pero esta es la conclusión que yo llego. Para mí la diferencia, el slasher es como el equivalente americano a lo que era el guiallo italiano. Mm. Primero fue el guiallo antes del slasher. Es así. Entonces, en el guiallo italiano, lo que marcaba la gran mayoría de películas era que el espectador tenía que averiguar quién era el asesino. De hecho, también hay mucho cine de suspense español de esa época que radica en lo mismo. Todo el movimiento de la película, el desarrollo, está orientado para que el espectador se coma la cabeza intentando averiguar quién es el asesino. La diferencia con el slasher americano es que el espectador lo que tiene que averiguar o hacia donde se dirige sus pensamientos es quién va a sobrevivir. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, ¿no? Y el slasher americano es muy característico lo de la máscara también. Leatherface lleva una máscara porque la lleva. Es así, ¿no? Sí, Entonces sí. sí, entiendo lo que dices del resto de la familia Sawyer. Lo entiendo, lo entiendo. Pero es como si ahora otros familiares de Michael Myers se pusieran a matar en Halloween. ¿Qué ha ocurrido? Él sigue siendo quien es, con la máscara puesta, y yo por lo menos sí lo veo muy... No es que lo vea un slasher, es que lo veo un slasher de los más identificativos, ¿eh? Entiendo que quizás a ti a lo mejor lo veas de otra forma, pero porque lo ves un poco rollo más coral, ¿no? Por los personajes y tal. Claro. Y porque me pasa igual que, por ejemplo, El silencio de los corderos. El silencio de los corderos, por ejemplo, lo podrías considerar también un slasher, pero no es un slasher, evidentemente. Entonces Yo no yo lo lo... considero un slasher. Claro, pero yo, por ejemplo, El silencio de los corderos y La matanza de Texas, por el planteamiento de lo que es la violencia o el... O digamos, mira, ahora que lo estoy diciendo, todo esto me está surgiendo de pronto que no estaba preparado. El tema del silencio de los corderos y la familia Sawyer, su planteamiento de la realidad es similar, por lo tanto no me lleva a que sea un slasher, sino que es básicamente una distorsión del ser humano, por así decirlo. Que no sé cómo explicártelo, no quiero ponerme No, otra te vez muy entiendo gafapasta. perfectamente. Te entiendo perfectamente. De hecho, me imagino que sabes la relación que hay entre la matanza de Texas y el silencio de los corderos, ¿no? No, ahí me perdió. Ah, bueno, Pues, por Ed Gein, por el claro. asesino. Vale. Siempre se ha dicho que el silencio de los corderos también tuvo mucho inspirado en Ed Gein. En realidad, yo veo más de la historia de Ed Gein, mucho más en el silencio de los corderos que en la matanza de Texas. Yo en la Sí, yo matanza de también. Texas lo único que tiene de Ed Gein es que hay alguien que se hace prendas de vestir curtiendo piel, ¿no? Mm. Ya está. De hecho, Ed Gein era un alfeñique, era un tío chiquitillo, encorvadillo, era el típico pagafanta que no hablaba por no ofender, ¿no? Y mira lo que nos ponen como Ed Gein, nos ponen al Jedediah Sawyer este, que es un luchador de MMA o algo así, ¿no? Que siempre nos ha molado la idea de perturbados gigantescos, ¿no? Pero poco tiene que ver con lo que ocurrió en realidad. Pero sí refleja mucho de lo que sí ha habido en realidad allí, todo lo que mencionábamos al principio de la charla, ¿no? Bueno, pues por eso te quería preguntar, que ahí para tener, creo que ahí tenemos dos opiniones un poco distintas. Tú lo consideras más un slasher y yo no lo considero un slasher. Pero Sí, bueno, la gente que nos esté viendo, que nos vea, que nos deje en comentarios qué le parece a ellos y pues, posiblemente creo yo que va a haber mucha gente que opine más tu opinión que la mía. Porque si miras históricamente, perdona, José, Perch, si miras históricamente, cronológicamente, en Estados Unidos hay 4 películas, 5, que se consideran los padres del slasher. La primera de todas fue la de La ciudad que temía al anochecer. La conoces, ¿no? sí, pero no la he visto. The City That Threaded the Sundown es maravillosa, es muy Viernes 13, muy Sin Cunningham. De hecho, tiene una muerte con unas tijeras que son una pasada. Después de La ciudad que temía el anochecer, me parece que vino... No, primero vino La matanza de Texas. Después La ciudad que temía el anochecer, después Halloween, después Viernes 13 y después Pesadilla en el Street, ¿no? Fue así, sí. Sí, Exacto. Son los pilares, tío. pues La ciudad que teme al anochecer, esa no la vi, es del 76. Pánico Ujú. al anochecer, creo. Charles B. Pierce, que es el director, Sí, ¿te puede suena? ser, ya no me acuerdo. Del Es que 70, no del recuerdo el título 76. en inglés, lo de The City That Treated the The, the, Sundown y tal, y the la cara. town that the town that dresses Eso. sundown.
Y bueno, el asesino es cara tapada y tal y todo el rollo, el mismo sistema de acoso, de persecución, la misma forma de matar a la gente y tal, y está considerada como el verdadero primer slasher de hombre malote con la cara tapada. Y ya todo lo que vino después. Yo tampoco creo yo que tenga mucha relación con La Matanza de Texas, ¿eh? Quieren contar una historia a su manera, pero yo las veo dos películas totalmente distintas. No, no tienen nada que ver. Es que no, ni siquiera es que La Matanza de Texas, cualquier puta escena es un impacto. Cualquier escena está hecha para reventarte la cabeza desde el principio. Mira que es una película que no hay gore apenas, ¿eh? No, pero lo visual ya es bastante perturbador de por sí. El gore está en lo visual y en todo. Es que vas a ver un plato de comida y te va a dar asco. Vas a ver un retrete y te va a dar asco. Vas a ver campo, pero vas a ver este campo que reflejan también en el Resident Evil 7. Vas a ver Mm. campo sucio, embarrado, seco, lleno de insectos, de moscas. El sonido de las moscas, tío. ¿Recuerdas el Sí, sonido de La sí, Matanza de sí, Texas? sí, sí. Todo El, está hecho para darte muchísimo asco, tío. Es como coge Holocausto Caníbal. Sí, una polla. Yo lo paso muchísimo peor con La Matanza de Texas, tío. De verdad, de verdad. Es horrible. Porque Holocausto Caníbal se recrea mucho más en la muerte en sí. En La Matanza de Texas no hay una violencia explícita en pantalla. Hay una. Te está seduciendo con ese tratamiento del sonido, con esa imagen malsana, con ese grano, con esas reacciones de Sally, que realmente es que las tenía de verdad, porque es que reaccionaba a lo que le estaba pasando, estaba acojonada. Fue un rodaje además brutal. O sea que por eso te digo que confluyen tantas cosas y tantos fallos y formas de grabar la película con con tantos fallos técnicos y tanta ingenuidad, entre comillas, que todo es tan real en pantalla que es imposible volver a repetirlo. Hoy también vivimos en una época en la que todo está digitalizado y todo el mundo puede saber de todo al momento buscando información. Pero en aquella época, a principios de los 70, tú mira, por ejemplo, Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal te puede impactar más o menos, pero cuando la ves como espectador siempre tienes la sensación de la lejanía de la historia, porque se produce en una isla Mm, perdida, de la selva de Borneo, por ahí era, ¿no? sí, creo que sí. La historia de la matanza de Texas es distinta, porque en los años 70, vuelvo a reiterar que hoy día ya con Internet y los móviles no ocurre, ¿no? Pero en los años 70, tú métele a la sociedad el miedo de es que, tío, tú tampoco puedes ir alegremente con tu coche y tus colegas a meterte en cualquier puta aldea que tú te encuentres, porque tú no sabes lo que puede haber allí. Y es verdad, era verdad. Igual que funcionó también Halloween cuando le metió a la sociedad el miedo de, ahora que tenemos tan de moda el fenómeno de las supers, de las niñas que cuidan de los críos de sus vecinos, pues Mm. vamos a hablar de un asesino que solo mata a upers. Que dices tú, hostia, no veas. Pues con la matanza de Texas pasó igual, tío. Sí, Carpenter ahí también se metió un poco en el estilo de vida americano y es como invadir las casas de las personas, como pasaba en el American Gothic, que es que la casa es como el templo sagrado donde no pasa nada. Pues te meto al Exacto. tío. Ahí va. Si te fijas, esto sí puedo correr yo riesgo de quedar gafapasta, pero yo veo cierta relación en La Matanza de Texas y en Halloween, porque cada uno lo que quiere es mostrar una parte muy concreta de la sociedad. Solo que Ujú. La Matanza de Texas lo que hace es mostrar un puto pueblo perdido, lleno de pirados de la cabeza, que llevan ahí aislados desde que Cristo pasó por allí. Y Carpenter con Halloween lo que quería era criticar de la misma forma, pero al establishment de clase media alta americana. Exactamente. Pijazos que vivían en unas urbanizaciones que te cagas, con unas casas que te cagas, tal y cual. Hostia, papá y mamá se van a celebrar con los compañeros de la empresa un Halloween que te cagas, pero el puto niño pequeño se le va a la cabeza y mata a puñaladas a la hermana y al novio. Exactamente. Creo que cada Y uno a su manera quería hacer un poco, oye, mira, tú que vives en el campo, toma, aquí tienes la matanza de Texas. Tú que vives en ciudad y aspiras a esto, toma, aquí tienes la noche de Halloween. No, cada uno en su momento intentó clavetear sobre un aspecto muy, muy clave, valga la redundancia, de la sociedad y quedó de puta madre, se nos quedó marcado a claro, fuego, tío. por eso Carpenter ahí también hizo un impacto muy gordo, porque al final se metió en las casas de la gente, que es En los donde sacrosantos. exactamente, donde aquí no pasa nada y yo estoy aquí de lujo, o nunca mejor dicho, y además en residencias de lujo, con niños pijos y niñas pijas, y ahí es como si hoy en día la gente que está muy obsesionada con la imagen, de pronto te sacan un slasher o una hora así de un cirujano, venga, me voy a hacer las tetas, ahora el cirujano te rompe o la imagen te la destroza y se acaba tu mundo de fachada, youtuber, influencer, y ahí ataca de pronto y a los chavales pues eso le afecta un montón, porque claro, al final es la burbuja donde están metidas, te meto ahí eso y te reviento la burbuja.
Pues imagínate cómo tuvo que caer eso en nuestra época, tío. Es como, a ver, de poder meterte un poquito en una máquina del tiempo, a mí, por ejemplo, me hubiera encantado vivir el estreno del Exorcista. A mí también. Pues me hubiera encantado vivir con mente crítica y analítica el estreno de La Matanza de Texas, porque creo que es que Halloween ya vino después. Mira que Halloween, Myers es mi asesino favorito y yo adoro la saga de Halloween, ¿no? Pero vino después, tío. Es que todo vino después. Lo único que hubo antes de La Matanza de Texas fue El Exorcista y La Noche de los Muertos Vivientes. En la noche de la muerte viviente, sí. Todo lo demás vino después. Entonces La Matanza de Texas hay que tomarlo como lo que es. Las Y la, pioneras. y la profecía también marcó ahí un punto de inflexión, ¿eh? Aunque bebe un poquito Joder, del éxito. Bebe un poquito es del que éxito. pero no, está muy bien tirado, pero es que es otra cosa también muy importante, porque la profecía tocó, pues fue como el tema del exorcista. Es un tema que, bueno, ya hoy se hace de otra forma, pero es un tema que ha sido tabú durante 50 años, que no se hacían películas del diablo, porque la gente no quería, porque las productoras no querían, porque los directores no querían, porque traía malfario, porque no se quería hablar de ello, porque tú mira, en 50 años de cine, hasta los años 80, desde los años 30 hasta los años 80, ¿cuántas películas del diablo hay? Las cuentas con una mano, las cuentas con una mano, porque no quería la gente, no Mm. quería la gente. Entonces, son películas que han pinchado directamente sobre, que no quieres caldo, toma 3 tazas. Porque La Matanza de Texas es así. Que tú quieres ver una película de terror, te vas a enterar, te vamos a quitar las ganas de que veas otra en tu puta vida, tío. Es Eso así, le, pa- tío. Eso le pasó a Alex de la Iglesia cuando vino de Acción Mutante, que la productora era la de Almodóvar, de la de los hermanos Almodóvar, El Deseo. Y cuando le dijo a Almodóvar que iba del diablo, Almodóvar dijo, no, yo no te voy a producir eso porque a mí el diablo me da mucho miedo. Y se tuvo que buscar la vida por otro lado. Ay, mira que a mí me parece la mejor película de Alex de la Iglesia, Sí, Día de a la mí me Bestia. parece la mejor película de Alex de la Iglesia. Y Una una de de las las mejores mejores películas del películas, diablo. exactamente, y una de las mejores películas de los años 90. Fíjate tú lo que te de Mm. la década de los Sí, sí, 90, sí. fíjate lo que te Sí. digo, ¿eh? Así que en momento gafapasta, el American Gothic, ese famoso American Gothic que yo personalmente, y yo me voy a quitar la máscara como Leatherface, y yo no sabía lo de la existencia del American Gothic hasta que he indagado un poco para documentarme, para hablar contigo. Porque parece ser que el American Gothic o ese drama sureño o ese América Profunda que está por ahí, pues yo no la conocía tanto. Y el origen de ese American Gothic, que por lo que se ve viene directamente de la corriente literaria que tuvo mucha relevancia en el siglo XIX en Estados Unidos. Y bueno, creo que Mark Twain, que era el escritor de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn, creo que es Ujú. también, es uno de los impulsores de ese El mismo. movimiento literario. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? El mismo, sí. Exactamente, que creo yo que la familia Sawyer, me imagino, que se llamará Sawyer por una referencia a Mark Twain, ¿no? No lo sé. Yo no lo he encontrado por ahí, pero me resultó curioso que el Pero escritor de una novela muy influyente en esa época y dentro de esa corriente del American Gothic, Tom Sawyer y la familia Sawyer de La Matanza, le vi cierto paralelismo, no sé si es intencionado o no por el director. por Claro, un yo lado por lo... tenemos el gótico americano, que es el gótico relacionado con la literatura. Exactamente. El gótico es mi terror favorito para leer, ¿no? El gótico que va desde finales del 1600, son 300 años, 1700, 1800, hasta, podemos decir que el gótico, para mí el gótico muere cuando muere Lovecraft, ¿no? Que murió en los años 30, ¿no? Ahí en medio hay muchísimos autores, Nathaniel Hawthorne, ¿no? Lord Dunsany, Algernon Blackwood, que son los que establecieron el gótico como un género característico de terror, ¿no? Por Ujú. supuesto, uno de los más grandes, Edgar Allan Poe, que también fue el que inventó el género policíaco, porque lo inventó Poe, que eso mucha gente no lo sabe. Todos ellos formaban el gótico, pero es que luego está el American Horror Gothic, que viene a raíz del cuadro de Grant Wood y Eso del cine que se empieza a representar a partir de los años 70. Pero el cuadro de Grant Wood, aparte de que se llama American Gothic, se le relaciona con lo gótico, pero no con el gótico que tú estás pensando, con el gótico de construcción. Porque se le exactamente, ahí, relaciona con el gótico por la ventana que aparece en el eso es. cuadro. Es como el gótico, es como el gótico europeo y tantas catedrales y tantas iglesias y tal, ¿no? Entonces ahí Eso hay un es. poco la gente se hace un poco la picha un lío porque son dos conceptos distintos que se llaman de la misma forma. Eso es. Por eso he empezado un poquito con el tema literario, porque por un lado está la corriente literaria, representada mayormente por la figura de Mark Twain, que escribió estas obras tan influyentes que son
pues sobre todo Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Siempre, creo que tiene un nombre más largo y nunca me acuerdo. La aventura de Huckleberry Finn, ¿no? Sí, No las sé, aventuras de Huckleberry Finn, eso. sí. Está la corriente literaria por un lado y después está la corriente que tú dices, que es a raíz de donde quizás surge, bueno, no creo que surja Yo la te hablo de corriente. terror, ¿eh? Sí, sí, yo también hablo de terror. Digamos que Pero Mark Twain no era un escritor de terror, no ni era un Huckleberry escritor, Finn, que no es una exactamente, novela de terror. eso es, no era una novela de terror, pero dentro del American Gothic, el American Gothic, si lo hablas a nivel literario, por lo que yo he estado mirando por estos rollos, siempre se refieren un Sí, poco te entiendo. a eso es. Ahora Yo entiendo lo quiero, que quieres decir. eso es. Quiero encuadrar lo que es Sí, la corriente literaria, que no tiene nada que ver con el terror que vamos a hablar pero ahora. entiendo que Mark Twain sabía poner muy bien sobre la tabla en sus historias, sabía representar muy bien lo que era la América que recoge el American Gothic. Exactamente. Digamos que el American Gothic es ese pueblo sureño, esa forma de vida donde el hombre está en el campo y la mujer, como tú has dicho antes, pues está en la casa. Ese tipo de esencia sureña. No tiene nada que ver con el Eso terror. abarca desde el centro hasta el sur. Márcate esa línea desde el centro de Norteamérica hasta el sur de los Estados Unidos, pero desde esa línea hacia la izquierda, hacia el oeste. Porque la parte del este, que es lo que, bueno, lo que se conoce como la costa oeste, siempre ha estado desligada, entre comillas, del American Gothic Horror, ¿no? Entonces es desde el centro del país hasta el sur, hasta podríamos decir Texas, y marcando esa línea hacia la izquierda. Iowa, Oklahoma y tal, hasta que ya llegamos a California, ¿no? Que es la costa oeste, toda esa parte de ahí. Exactamente. Después tenemos ese cuadro tan influyente, que es el cuadro dibujado por Grant Gordon. Uy, no sé si he dicho bien. Sí, Grant Wood, perdón. But, Grant no Wood te preocupes. eso es, de 1930, que ese cuadro tan famoso, que está esa pareja, que por cierto, ella es la hermana del pintor y Nancy él Wood, es, exactamente, y él es el dentista de la familia, creo que recordás, ¿no? uh-huh, Y que tenía una entonces, cara de cabronazo el tío. exactamente, y ese cuadro, como tú bien dices, la parte de atrás, ellos están sobre, o sea, delante de la típica casa, que es la típica casa, por ejemplo, que aparece en La Matanza de Texas, Uh-huh. que en La Matanza de Texas no recuerdo si tiene esa ventanita gótica, pero bueno, aquí es muy característico esa ventanita estilo gótico de esas casas, donde volviendo otra vez a lo que comentábamos antes de Michael Mayer, la casa era ese bien preciado de toda esa familia, tanto sureña como americana de esta parte no, sino de la América normal, por así decirlo, pero en la parte sureña, esa casa, esa propiedad, era algo que se hacía mucho también en aquella época. Iban fotografiando a las familias delante de la casa. Entonces, esa composición fotográfica y ese cuadro en concreto es una composición que hacían mucho los fotógrafos y los pintores de aquella época, porque era como la propiedad, era la posesión súper preciada, se mostraba a la familia impoluta delante de la casa, y ese cuadro, como tú bien dices, no sé si es el origen de esa corriente cinematográfica, pero sí se asocia mucho a todo ese American Gothic que vino después, que quizá intentaba romper o crear historias dentro de ese ambiente sureño que transmitían tanto las obras literarias como esos cuadros y esas pinturas y esas fotografías y ese estilo de vida básicamente. Yo buscando, hay dos obras en el cine muy influyentes o que la nombran como un comienzo de ese drama sureño o de ese American Gothic que luego se desembocó en el terror, que son La noche del cazador y Uh-huh. Matar a un ruiseñor. Son como dos Uh-huh. obras muy influyentes y que a partir de ahí empieza una corriente de obras basadas en esos, bueno, por esos pueblos escondidos, en esas formas de vida, que la van asociando, digamos, con cosas más oscuras y acaban desarrollando en un cine thriller y terror psicológico ambientado en ese drama sureño. Y ya corrígeme tú ahí si es lo que todo el mundo conoce como American Gothic cuando se refiere al cine. Sí. No voy a corregirte en absoluto. A ver, el American Gothic es que en realidad puede ser, desde La Matanza de Texas hasta una película de extraterrestres. Te lo digo en serio. No Ujú. sé si conoces, bueno, creo que ya lo he mencionado antes, a mí me gusta muchísimo Eduardo Sánchez, que es uno de los dos directores del proyecto de La Bruja de Blair. Sí. He seguido mucho la carrera de Eduardo Sánchez y él tiene una película que se llama Altered, que es de extraterrestres.
pero va de 4 pillaos que viven en una zona pantanosa, que consiguen secuestrar a un extraterrestre y tal. Y claro, la película no solo va de extraterrestre, también te va mostrando cómo es la vida de gente que está totalmente aislada allí, como en los Bayou de Nueva Orleans y tal, que vive allí entre caimanes, que come lo que caza y lo que pesca, que no ha recibido ningún tipo de educación. Me explico, y te lo están narrando en una película de extraterrestres. Ese pozo de los efectos secundarios de una sociedad capitalista es lo que podríamos llamar el American Gothic. Ese pozo que produce pobreza, enfermedades mentales, asesinatos, violaciones, endogamia, actos aberrantes. Eso es más real que cualquier monstruo o asesino enmascarado que pudieran mostrarnos en una película, pero los directores lo sabían. Por eso juegan también tan magistralmente como hace Demian Rugna en Cuando acechan la maldad. Es la verdad, el verdadero arte, la verdadera genialidad está en mostrarte las miserias humanas de formas que te den el mismo miedo que el monstruo. Porque las miserias humanas están ahí y tú lo sabes. Y esas sí que no se pueden evitar. Esas sí que no se pueden evitar. A ti no te... hay mucha gente a la que no le da miedo un asesino enmascarado que se ve inmortal película tras película. Pero a quién no le da miedo la enfermedad, el abandono, el vivir totalmente aislado sin nada que llevarte a la boca, el no tener a nadie, son cosas que el todo unido conforma el Real American Gothic Horror, ¿no? Pero eso, hablamos de pobreza, de abandono, de analfabetización, ¿no? De tasas de escolaridad alucinantes, de desaparición de niños y adolescentes en zonas totalmente aisladas, ¿no? De todas las ruinas que lleva aquello, porque aquello es muchísimo más grande que Europa, es algo que nosotros no llegamos a comprender bien, lo que pasa allí con las distancias. Y nosotros creemos que aquí hay pueblos en la España que están teniendo problemas porque están a punto de desaparecer y vive muy poca gente. Imagínate allí cuando puede haber 800 kilómetros entre un pueblo y otro, todo de prado absolutamente yermo, sin nada, ni plantación, ni productos, ni nada que sacar allí, ni nada. La gente allí acaba perdiendo la cabeza, tío. Por eso cuando vi esta última vez La Matanza de Texas, se me creó todo eso en mi cabeza de eso que tú estás contando, porque me parecía muy interesante y creo que el enfocarlo en esa América oscura, en ese lado oscuro de la luna, como yo decía al principio, es muy guay porque al final la familia Sawyer, en este caso de La Matanza de Texas, sí, ellos son totalmente analfabetos, pues el abuelo se ha criado en un matadero. Recordemos que Cara de Cuero al final lo que tiene es una deficiencia, el hijo es, vaya, mentalmente no está bien, pero no es que está bien porque esté loco, sino porque es un deficiente. E incluso en la familia parece que incluso hasta se meten con él y le chinchan y él es como un niño pequeño, básicamente. Es un Entonces maldito. exactamente, todo ese tipo de cosas, esa transformación de los estándares de educación, de los estándares de lo que tiene que ser el ser humano y transformándolo en esa parte tan grotesca, es lo que realmente, cuando la he visto ahora, es lo que realmente te acojona. Incluso al final, en La Matanza de Texas, bueno, voy a hacer un spoiler, que quien no haya visto esta peli ya después de 50 años, que se aguante. Pero que Dios. al final ella escapa y ellos se quedan allí. Aquí no muere el enemigo, digamos. Ellos están allí todavía. Cogerán a otro más adelante, se comerán a otro, se acabarán comiendo hasta entre ellos. Fíjate tú lo que te digo. Pero ellos Bueno, realmente se no piensan. entiende se entiende que incluso en esos años al sobrevivir la chica, yo lo pensaba, no sé tú, pero tú no pensabas, esta hora la van a curar, se lo va a decir a la policía llegará y arrasará. No, no llega a pensar eso. Yo pensaba, bueno, se quedará allí porque incluso se lo cuenta y a lo mejor dirá, esta está hasta arriba de Trippy, ya tú los 70, esta se habrá metido un LSD y habrá cogido un pelotazo de la hostia. Y a lo mejor la No, no, poli pasa de ella. yo de hecho, fíjate tú, éramos niños, ¿no? Entonces las sensaciones tan extrañas que te producía. A mí, de hecho, joder, yo paso toda la película sufriendo por los protagonistas, ¿no? Por supuesto, pero cuando terminó y se queda Leatherface dando vueltas con la sierra solo en la carretera al atardecer, a mí me dio pena. Me dio pena porque yo ya interpretaba que no estaba bien, que era un tontito, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué hace el chalao? Que vienen a por ellos, que van a venir a por todos. O sea, la rubia sale, ya está, enseguida vienen 500 coches de policía y tal, y montando el cipote, ¿no? De hecho, la película empieza precisamente con el trabajo de la policía al llegar allí y encontrar Mm. todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, iros de ahí, hombre, coño. Pero es verdad que es que él se queda ahí en plan, hay que ver, me han quitado la comida, se ha ido la chica, ahora ¿qué hacemos nosotros? El abuelo no puede comer.
Y al final ellos, básicamente, por eso decía que ellos no están pensando que estén haciendo algo malo, para ellos es lo normal. Ahí discrepo. ¿Tú qué piensas? Para ellos es normal, pero ellos sí saben que están haciendo algo malo en cuanto que lo ocultan, Pero tú porque crees ellos, que, tú estos no no son piensas las que, primeras víctimas. tú no piensas que el abuelo, el abuelo sí es el abuelo y el otro personaje que no me acuerdo cómo se llama ahora, los más mayores, pueden pensar que sí, pero el que siempre va buscando a la gente es el autoestopista, que es, creo que es el El hermano mediano, mayor de... de Cara de Cuero. Y Cara de Cuero es realmente, básicamente, a él le distorsiona la realidad y él, como tiene su deficiencia mental, pues a él le han criado como en plan, tú tienes que hacer esto porque esto es así. Pero yo creo que los No, mayores sí, 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 sí. pero el único que no ve ahí lo que hacen es Leatherface, es Jedediah. Pero bueno, es que no sé si tú has leído también o has escuchado alguna vez esta teoría de que dicen que el abuelo, que sí estaba vivo, por supuesto, que yo he escuchado muchas veces que el abuelo mantenía cierto tipo de control mental sobre ellos, o que era el que obligaba a todos que ya en vida había sido como una especie de tirano horrible, atroz y zumbao, ¿no? Y que estando en ese estado seguía siendo un poco el Pablo Iglesias del cotarro, ¿no? Yo creo que el abuelo ha trabajado de matarife toda su vida y después se le dio la pinza, incluso mataría a su mujer o se comería a su mujer cuando muriera. Y al final, Totalmente. como en la adolescencia y en la infancia, todo lo que te influye en tus padres es tu Biblia, pues ellos están criados en que eso es así. Entonces ellos se han criado en esa manera de vivir, pues que te alimenta de otras personas y eso es así. Y yo creo que el abuelo es el, digamos, el origen de todo eso. Y claro, aprovechando de que los niños después tienen una pedra, pues ya, claro, es más fácil controlarles y desde pequeño inculcarles que la vida es así. Claro, y el drama está en preguntarse por qué una familia del mundo occidental se comportaría como lo haría una familia de caníbales, por ejemplo, de la isla, ¿cómo es? La isla esta de los caníbales que matan a todo el que se acerca. Uf, eso no me acuerdo ahora. Ahí no Esta caí. isla real que existe, que, ¿cómo es? Communion, no, es A Paradise ver que lo. tampoco, ¿no? Tiene un nombre muy común, ¿no? ¿Ves? La isla esta donde que llegó uno que era un predicador ¿Sentinel? de esto. Sentinel, ¿Sentinel? exacto. No, no conoces Sentinel, tío. No, Hace tío, no poco sé. llegó un predicador, llegó un misionero, un tío joven, que a mí me No, van a escuchar, que tal y cual, que no sé qué, y nada más ponía un pie en la orilla, se lo cargaron y se lo comieron. no lo sabía. Pues Sí, mira, sí, ahí, sí. ahí podrían rodar supervivientes, a ver si se cargan unos pocos ya. De hecho, todo lo que se acerca han pasado helicópteros y la peña se ha puesto a tirarle flechas y piedras desde abajo, ¿no? Y además son muy graciosos los hijos de puta, porque cuando viene alguien o algo que les resulta violento, su forma de mostrar rechazo es que van todos los varones a la orilla y se ponen allí a cagar. En serio, tío. Pues eso Pero que tú me estás. matan a todo el que llega allí. Entonces, perdona, creo que ahí está el juego, ¿no? El que tú te preguntes por qué esta familia mm, se ve abocada a terminar haciendo esto en la América profunda. ¿Por qué? Por el American Gothic, por todo esto de lo que estamos hablando. Ojo, que creo que también deberíamos mencionar, brother, que el American Gothic también se puede dar fuera de los pueblos, ¿eh? Porque, por ejemplo, si vemos Candyman, la original, por lo menos la primera y la segunda original, vemos esa situación que tenían en aquella época las comunidades afroamericanas en los guetos que estaban totalmente abandonados, bajo el dominio de las drogas, con una tasa de escolarización súper alta, ¿no? Y tal, desempleo, crimen, violencia. Todo eso también es American Gothic, ¿no? Lo que pasa que nos resulta mucho más sobrecogedor cuando lo vemos en un entorno rural. Es cierto que el American Gothic tiene mucho de rural horror, mucho, Mm. pero se puede extrapolar a otras partes, ¿no? Entonces abrimos ahora el melón y ahora pasamos a la parte de cuando la matanza de Texas se convierte en algo más real que la ficción que nos muestra la película. Y ahora tú, si quieres, cuéntanos algo de esa América profunda, algún asesinato, algún tipo de familia con ese trastorno o personas con esos trastornos que han cometido atrocidades. Y si quieres, cuéntame eso que tú me decías de extrapolarlo a una ciudad, a algo que no sea un pueblo cerrado. Pues mira, en ese sentido, lo que ha ocurrido en realidad allí, los hechos probados y los hechos conocidos sobre asesinos en serie y tal, no se alejan mucho de las burradas que hemos visto en este tipo de películas del American Gothic, ¿no? De hecho, lo que trataban de mostrar era una parte de eso. Eh, a mí personalmente
me fascinan mucho los crímenes de la época de cuando América se estaba forjando, ¿no? Que te vuelvo a decir, son 3 siglos bastante convulsos, ¿no? Y los crímenes de hoy día, hay mucha gente que los investiga y están muy al alcance de todos y tal, pero a mí me interesa mucho también saber cómo se investigaba un crimen cuando no existía la tecnología ni la ciencia que existe hoy día, cuando no se tenían los recursos ni las capacidades. Ten en cuenta que en aquella época las personas eran el recurso más estimado, ¿no? Cuando no había ciencia que aplicar, las personas eran lo principal para resolver este tipo de cosas. Y el trabajo era realmente aterrador, ¿no? Y claro, no quería hablarte de asesino en serie. ¿Por qué? Porque todo esto viene a raíz de la matanza de Texas, ¿no? Entonces podría hablarte de familias de asesinos, familias enteras. Me parece interesante simplemente por hacer el paralelismo entre la familia de Sawyer y una familia que tú me cuentes real. Sí, me parece bien. Familias de asesinos o familias trastornadas que cometan atrocidades. Ha habido muchísimas, muchísimas. En Europa también, ¿eh? En Europa también, tío. Y incluso en Europa hemos tenido clanes. Me imagino que conoces la historia de cómo es Sawney Bean, el escocés este. Es una historia de un pavo, un rollo William Wallace, que huyendo del gobierno y tal, se mete en unas cuevas en Escocia y ahí el colega empieza a reunir como que su clan, pero ojitos que se tiran 40 años allí metidos huyendo de las autoridades. Y son 40 años que se tiran comiéndose a la gente que atacaban por los caminos, que asaltaban en los caminos. Pero eso ya te digo que ocurrió en Escocia. El clan de los caníbales de Sawney Bean, creo que era. Es muy, 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 muy famoso. Yo he hablado, por ejemplo, no es por hacerme publicidad, pero yo te hablo de lo que yo conozco. Yo he hablado de la familia Bender. La familia Bender se hizo muy famosa a principios del 1800 en la zona del No Man's Land, la conocida como Tierra de Nadie. Esto era una zona extensísima, era un paso que había desde el centro del oeste americano, como te comentaba antes, hacia la costa oeste. Tienes que tener en cuenta que toda esa parte era lo que ellos, nosotros que pensamos en el oeste y pensamos en toda aquella parte, ¿no?, de América, pero para ellos el verdadero salvaje oeste era el oeste de Estados Unidos. Ujú. Allí era el No Man's Land, ese paso se le decía tierra de nadie porque era meterse en lo desconocido. No sabían todavía. A lo mejor una carreta que en lugar de seguir recto comenzaba a tirar hacia la izquierda y se desviaba hacia unas montañas, a lo mejor era la primera vez que hombres caucásicos rulaban por allí, ¿no? No sabía qué tipo de tribus indígenas te podías encontrar, no sabía, bueno, el terreno solía ser agreste, violento y jodido para todo el mundo, ¿no? Pero era una movida. Y lo del No Man's Land, allí en medio de esa ruta, pues el señor Bender, su mujer y sus dos hijos e hija, sus dos hijos, montaron una pequeña posada, lo típico, una pequeña posada. Y se iban cargando a la gente que iba llegando por ahí. Era un rollo abierto hasta el amanecer, pero mucho más pequeñito, ¿no? De Tipo, hecho, cada uno... Sí, sí, dime. tipo las colinas tienen ojos, ahí acechando al que se perdía por ahí. No, eran los que iban a su posada. Ah, Tú ten en vale, cuenta, tipo tú ten en Norman cuenta. Bates, tipo Norman Bates, Exacto. que te va. No, no, imagínatelo más como lo de los odiosos 8. Sí. Una sola habitación, ¿sabes? Hace mal tiempo, llega la noche, o hay que descansar, o quema demasiado el sol, y aquello no siempre estaba a reventar de gente. A lo mejor si llegaba un solo cliente y veían que podía tener cash encima, o joyas, objetos de valor y tal, controlaban un poco la situación y zaca, se lo cargaban, ¿no? También una de las hijas, como que sin llegar a ser prostituta, ofrecía, se contoneaba y tal, intentando atraer a ciertos clientes a la parte de atrás, que te vuelvo a decir que era la misma habitación, pero en una parte tenía una barra donde atendían, unas cuantas mesitas por delante, y en la parte de atrás, detrás de la barra, había una cortina que hacía otra pequeña estancia, y ahí había 2 catres. Eso era la posada. Entonces una de las hijas como que se ponía zalamera con ellos, y cuando se los llevaban a la parte de atrás, trasca, ¿no? Se los cargaban. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, tuvieron, tras unos cuantos años en los que se empezó a hacer demasiado notable que en la ruta desaparecía mucha gente, y no era siempre por los indios, porque tú no te puedes imaginar en aquella época la cantidad de crímenes y desapariciones que se producían. ¿Y qué ha pasado? Ah, los indios. Esto ha sido los indios. Es que esto es territorio indio, no te puedes meter ahí. Ni te imaginas la cantidad de casos que han pasado a la historia, como
muerto por ataque de salvajes, cuando no era así, ¿no? Lo que pasa es que también los asesinos sabían disimular las cosas y sabían hacer que pareciera que habían sido indios, ¿no? Pero muchas veces no era así, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hacer notable que había desapariciones importantes, porque se cargaron a un representante del cuerpo de correos, luego se cargaron a un inversor también, no eran muy conscientes de a quién se cargaban, solo les importaba ver si tenían carne encima y si tenían algo que pudieran sacar provecho inmediatamente, ¿no? Pues mandaron a buscarlos. Y ahí se produjo una movida, ahí hay diferentes versiones, ¿no? El padre murió, se lo cargaron, el hijo también murió. Se dice que a la mamá y a la madrastra, o sea, a la matriarca y a la hija las encarcelaron, pero luego hay otros relatos que hablan de que 5 o 6 años después de que en el tiroteo cayeran el padre y el hijo, se vio a la madre y a la hija, se las descubrió en otra ciudad, viviendo con otra identidad. Es muy difícil poder concretar qué es lo que pasó ahí, ¿no? Pero es que 15 años después, 15 años después, más pegando todavía hacia la costa oeste, más... bueno, la movida empieza Texas, a lo alto, y va más desde la zona de Texas hacia occidente, ¿no? Hacia el oeste. Empieza lo mismo con otra familia llamada los Kelly. Antes te he hablado de los Bender, ahora te hablo de los Kelly. Y ocurrió lo mismo. Ocurrió lo mismo, montaron un garito de mierda y empezaron a cargarse a la gente, pero a saco. Pero a saco. Aquí también se dice que muchos de los filetes que ponían en la posada correspondían a algunas de las víctimas. Pero bueno, esto que igual, también puede ser chicha. Es que, brother, si yo tuviera la certeza te diría, mira lo que hacían. Esto puede ser también chicha que se le daba a la historia para hacerla un poco Ya. más tremebunda, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de curioso esto? Verás, cuando descubrieron también que se habían ido cargando un montón de gente que llegaba por la noche y tal, y todo el rollo, se formó un grupo de unos 20 hombres, un pelotón de linchamiento, el clásico pelotón de linchamiento, ¿no? Y fueron a por la Kelly Family, es que se llamaban como el grupo de música, la Kelly Family, la familia Kelly, que eran todos asesinos, ¿no? Ahí se montó una persecución muy grande. Al papá lo tirotearon. Resulta que la hija huyendo se cayó del caballo y se partió el cuello y luego cogen... No, no. La hija se cae del caballo, la hija pequeña en la persecución porque se separan padre e hijo y madre e hija. La hija se cae del caballo y se parte el cuello. Luego la madre desaparece y luego consiguen encontrar al padre y el padre antes de que el pelotón vaya a justiciarlo como que hace una pequeña confesión y tal y todo el rollo, ¿no? Resulta, resulta que hay una línea de historia que asegura que esta gente, la Kelly Family, son en realidad los Bender, la otra familia de la que te he hablado. Porque se cuenta que cuando se descubrió el cipotazo que tenían montado los Benders en la posada de la Tierra de Nadie, en el pasillo este de la Tierra de Nadie, el paso de la Tierra de Nadie, al parecer no fue un pelotón de ajusticiamiento los que fueron a cargárselos a los primeros de los que te he hablado, la familia Bender, sino que fue un grupo de confederados que fueron a ayudarles porque precisamente estaban a favor, estaban en contra de los unionistas y estaban a favor de que se matara a cualquier yanqui lleno de dinero que estuviera por allí buscando tierras donde invertir y tal. Entonces se dice que ese grupo de confederados les ayudó a escapar y a establecerse en otro sitio. Oye, qué casualidad que una década después aparece la familia Kelly, compuesta por el matrimonio hijo e hija, con otros nombres, pero es que los crímenes que hacían eran exactamente de la misma forma, el mismo modus operandi, y mataban al mismo tipo de personas, al mismo tipo de personajes, e incluso escaparon de la misma forma y tal. Y eso, aunque a nosotros pueda parecernos que ha ocurrido una eternidad, para ellos sigue estando muy grabado en su historia. Como el caso también, coño, era es que no me acuerdo ahora del apellido, lo hablé hace muy poco. Otra familia que el pavo cogía y tenía cocodrilos allí y se decía que la gente que desaparecía en la zona era porque el tío los mataba para robarles y luego los descuartizaba para alimentar a sus cocodrilos, que de hecho Toby Hooper hizo una película sobre ello que se llama Comidos Vivos, Eaten Alive. Todo eso a nosotros nos puede parecer lejanísimo, antiquísimo y tal, pero te aseguro que para ellos
es como, te lo recitan como un niño hoy te recitaría su creepypasta favorito. Claro, por eso te digo bueno, eso lo último que tú me comentas sí es más sureño, ¿no? El tema de los caimanes, me imagino, quizás, o cocodrilos, o lo que sea, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, Claro, es que al final. eso es Texas, condado de Orange, sí, es exactamente lo que tú dices, pero recuerda que te marqué la línea desde el centro al sur y desde el Mm, sur hasta el oeste, pero sí, 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 es así, es así. es una cosa ¿Por qué? curiosa, por eso. Perdona, ¿por qué te he querido hablar de estos dos casos, de estas dos familias, independientemente de que fueran la misma familia, los Bender que los Kili, eh, ¿qué los llevó a hacer eso? ¿Qué crees tú? La necesidad. ¿Tú sabes Pero, la pero, hambruna, pero la hambruna que se producía en la gente que se aventuraba hacia el oeste, tío? ¿Tú sabes la cantidad de caravanas fallidas que hubo, de gente que se murió de hambre, de gente que fue totalmente masacrada, abandonada allí en por mitad de eso, la nada, sin tener ninguna oportunidad ni recurso para hacer nada? Esto no es generalizado, pero tú te claro. das cuenta que allí hay endogamia. Y hay líneas enteras ocupando pueblos que han sido degeneradas por la endogamia a lo largo de generaciones. Y hay pueblos que la mayoría de la gente es producto de la más clásica endogamia, como Onion Town, Ciudad Cebolla, que son una amalgama de chabolas que se fueron uniendo, pero ahí la gente está hecha polvo. Están los Claro. Whittaker, por ejemplo, en Virginia Occidental, que son los deformes estos que se hicieron muy famosos hace un par de años porque los Mm, grabaron en vídeo y tal, y son producto de la endogamia. Y ojo, los Whittaker, por ejemplo, son todo ese montón de tíos deformes de 50 años, son hijos de una pareja que son primos hermanos, ¿eh? Primos hermanos, que yo conozco casos de primos hermanos casados. Y fijaos la degeneración que ellos ya traían en qué ha desembocado. Y luego además, que esto es parte de lo que también quería expresar Wood en el cuadro American Gothic, tenemos padres que se casan con sus hijas, mm. hermanos que son obligados a casarse con su hermana y su hermana con su hermano. Crímenes, si nos ponemos a hablar ya de índices de alcoholemia, índices de adicciones a drogas muy duras y tasas de suicidio, esto no da para un programa, da para un montón, pero el coeficiente que lleva esto siempre es el mismo: aislamiento, Mm. falta de recursos, abandono total del sistema y por parte de la organización y la administración, ¿no? Eh, una serie de carencias, la falta total de oportunidades, por lo tanto, la falta total de una visión de futuro, ¿no? Son una serie de cosas que van sumando, van sumando, van sumando y acaban como mínimo haciendo a una persona y a su familia llevar una vida muy desdichada, y como máximo podemos ver casos como estas burradas de las que hemos estado hablando. Exactamente, por eso, por eso la matanza de Texas creo que tiene un trasfondo que si tú rascas un poco y te pones a profundizar, tiene un trasfondo muy interesante, muy cruel y que desde luego es lo más terrorífico que te puede transmitir una película como esa cuando ya te pones a pensarlo sin quedarte solamente en la superficie de la motosierra y del asesinato, porque sí. Tú decías que esto no es algo generalizado y yo con este programa también quiero decir que no es que estemos hablando de que esto solamente pase en América. Esto desgraciadamente pasa, como tú bien has dicho, en Europa, en España, en un montón de sitios. O sea, no queremos hacerlo como que estamos hablando mal de los Estados Unidos de América ni nada de eso, que esto pasa a nivel, desgraciadamente, a nivel mundial. Por eso te digo que la matanza de Texas, si te queda en la parte superficial, es eso. El slasher, si lo quieres llamar slasher, lo cinematográfico que tiene, cómo lo hace, y el trasfondo que tiene. Por eso creo que era interesante hacer un programa así, hablando de todo esto, porque el trasfondo que tiene mucha más miga de lo que parece. Que Top Hopper o Toby Hopper, nunca sé cómo se dice, lo Toby, quería hacer. Toby, sí, que Toby Toby. Hopper lo quería hacer a conciencia, no lo sé. Que inconscientemente le salían ciertos mensajes que van muy acordes a la época hippie, a la época de los 70, a luchar contra las instituciones, contra el sistema, que todo va de la mano, también. Se lo compro todo porque al final todo confluye en un mensaje totalmente coherente. Sí, sí, y además cronológicamente coincide con ese tipo de mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Toby Hooper es que tenía una mano para recrear precisamente el American Gothic, que es que yo la veo muy representativa. Creo que La Matanza de Texas es de lo más representativo que hay del American Gothic, tío. La has escogido muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahora, después de haber hablado de la peli, del trasfondo histórico, de los crímenes reales, cortinilla, y ahora, si tú quieres, me dices algunas recomendaciones de películas que hay que ver si te gusta o el American Gothic o La Matanza
o ambas cosas. Yo suelto algunas recomendaciones y le damos un broche final a este programa que creo que tan interesante, por lo menos a mí me lo parece. Vamos a ver. Bueno, después de estar en una furgo muy felices, viajando por toda América, ¿empiezas tú o empiezo yo? Como tú quieras. ¿Alguna recomendación cinéfila o de libro? Si quieres lanzarte algún libro o algo. Lo que tú quieras. ¿Alguna recomendación? Cine. Cine, Pues a ver, venga. tío, es que tampoco te voy a decir algo que sea especialmente bueno, pero joder, la saga Wrong Turn, ¿cómo es? Giro hacia el... ¿Giro al infierno? Sí, la de Wrong Turn, que acaban de sacar una hace poquito y tal, son muy divertidas de ver. Son muy divertidas de ver en cuanto a este tipo de historias sobre cómo las colinas tienen ojos, pero no en un escenario tan desértico, sino más americano. Sendero. Claro, el rollo americano. Sendero al infierno se llama, del Eso. 2021 y se puede ver en Amazon Prime. Amazon, así que te vamos a hacer ¿Pero tú no publicidad. conoces la saga original? Me suena porque hay otras películas de antes, ¿no? Joder, por lo menos 4 o 5, tío. Claro, es que yo Y alguna de las anteriores sí he visto. la primera siempre es la más potente y tal, y ya sabes que se va degenerando y todo, pero el rollo está muy guay, son muy bestias, es una familia de mutantes. Si alguien quiere ver también puro American Gothic, que vea el episodio llamado Home, Hogar, Ujú. de la serie Expediente X. Si no me equivoco, está en la quinta temporada. En la Hogar, quinta temporada. episodio de Expediente X, ¿no? Sí, es el de la familia Peacock, la familia de deformes endogámicos que empieza a cargarse, ellos viven aislados en una casa y empiezan a cargarse a gente alrededor y tal, y todo el rollo. ¿Lo recuerdas ese capítulo? Que es No, súper violento. no Ese me es el acuerdo. capítulo favorito de muchísima gente que seguía Expediente X porque no tiene nada que ver con el rollo de extraterrestres y tal. Nada, que descubren una familia de endogámicos. De hecho, todo el capítulo, toda la movida viene porque lo que descubren es uno de los fetos de ellos que nació muerto y lo entierran, ¿no? Y descubren el feto y se dan cuenta que hay una familia allí y como son y tienen lo que tienen, pues se comportan como la familia de la Matanza de Texas y tiene unas escenas de violencia, tío. Pues guay, me la apunto también. ¿Y alguna otra recomendación que tú te acuerdes? ¿Alguna peli que tú creas que a quien que se le quede con ganas de indagar en todo esto le venga bien Sí, verla? sí, Dime, hay dime. otra que se llama Vértigo, Vertige. Vertige, Vértigo, ¿vale? esa tiene unos años también. Y es parecida a la de Wrong Turn, pero esta tiene el aliciente de que es un grupo de escaladores en Norteamérica, en un parque natural, ¿no? Esa es de Y francesa, perdona, Álvaro, ¿francesa puede sí, ser? exacto, es francesa. Abel Ferry, ¿no? Sí, no, pues entonces no, porque yo pensaba que era en América, entonces no te la recomiendo porque no es American Gothic. Le den por culo a los No, es franchutes. que Mira, No. Vértigo, hay otra, es que de Canadá, ¿puede ser? ¿Te suena? Esa sí, pero 2012. esa sí, que es de un grupo de escaladores y que hay un pirado que va detrás de ellos. Entonces vuelve a tener todo esto, todas estas películas que estamos hablando ahora, empezando por La Matanza de Texas, también tiene el mensaje que comentábamos de, ojo turistas, no te metas donde no te llaman y deja de hacer el gilipollas de una puñetera vez, ¿no? Que también hay que tener ese mensaje, ¿no? Porque no se puede ir alegremente por ahí tampoco tocando las narices, ¿no? Pero sí serían así a priori mis recomendaciones. Pues yo me he buscado aquí algunas por aquí que algunas las he visto y otras no las he visto, pero buscando en este tema, bueno, voy a tirar por una muy, muy que todos hemos visto, me imagino, que es de Martin Scorsese del 91, que es El Cabo del Miedo, que es una película que, bueno, que es un delincuente, bueno, ya sabemos cómo es El Cabo del Miedo, y esta peli, aunque creo que no se desarrolla mucho en el entorno rural, sí tiene muchas cosillas que creo que son bastante interesantes. Si te ha gustado La Matanza de Texas y te ha gustado el rollo malsano y una manera más visceral de contar una historia. Creo que es una peli bastante interesante. Después tengo otra Me- por aquí. Dime. No, continúa, por favor. Después tengo otra por aquí que se llama. Esta no la he visto yo, pero creo que es muy interesante también, leyendo de qué iba, que se llama Escalofrío, dirigida por Bill Paxton. Y Sí, es muy buena. esta sí se desarrolla exactamente en un entorno más rural y todo eso. Y esta es una película que yo personalmente no la he visto, pero Uy, pues te viendo. va a encantar, ¿eh? Pues y No además la he visto, Matthew tío. McConaughey se sale. Exactamente, protagonizada por Matthew McConaughey. Y creo que una peli bastante interesante. Yo recomendaría también una que sí he visto,
que es a mí me parece una de las mejores pelis de terror de los últimos años, que es La Bruja, que también tiene un trasfondo que no es muy América rural, pero sí tiene mucho rollo de ese hermetismo de familia, y es algo que creo Sí, que sí, va sí, muy... sí. Sí, es Sí. rural. De hecho, claro, de hecho se llama La Bruja, un cuento de Nueva Inglaterra, que era Ah, precisamente cuando estaban construyendo en Norteamérica, pero estaban en mitad del campo, estaban en mitad de la nada. Sí, 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 sí. pues entonces me he equivocado yo un poco, hace tiempo que no la veo. Y creo que La Bruja es muy interesante también si te gusta este tipo de cosas. Y hablando, por ejemplo, también de series, desarrollar un entorno así parecido, también me iría a la primera temporada de True Detective, Te lo que iba a creo que decir. también... Te lo iba a decir ahora mismo, tío. Te lo iba a decir porque al hablar de Matthew McConaughey me ha venido a la cabeza. Digo, hostia, tío. Eso es en Missouri era o en Luisiana. Estaban en Luisiana, Era en ¿no? Luisiana, Luisiana. En Luisiana. Mm. Eso es perfecto. Es perfecto. No es precisamente el mismo eje geográfico que te había No, dicho, pero es perfecto, tío. Es perfecto porque ahí vemos eso, la miseria, el abandono, las drogas, alcoholismo, suicidios, prostitución, cómo la gente se abraza a la religión en una búsqueda eso es. desesperada de... Es brutalmente realista y muy desgarradora. Sí, sí, tío, cojonudo. Y esa serie es brutal. Y iba a hacer también una recomendación, ahora aprovechando que estamos en canal YouTube y puedo enseñar cosas, de un cómic que es muy, muy del rollo y muy interesante. Que quizás tú no lo conozcas y te lo voy a enseñar, porque lo tengo aquí en la estantería y es cojonudo. Espera. Y os lo voy a enseñar aquí a todos. El cómic se llama Severed. Ya solo la portada incita. Y es un cómic que descubrí a través de un podcast también y me lo compré. Y el cómic es cojonudo, publicado por Planeta de Agostini, se desarrolla en 1916. Atención, el sueño americano se convierte en pesadilla cuando Jack Garron abandona su hogar a la edad de 12 años en busca de su padre. Durante el camino conocerá el verdadero rostro de Estados Unidos, un rostro dominado por el miedo y el terror. No voy a seguir leyendo, pero apuntáralo porque este cómic es brutal. Trata de canibalismo, trata de niños que pasan cosas extrañas y trata de ese Estados Unidos oscuro y profundo y extraño, como el que estamos hablando y del que nos está gustando. Severed, os lo recomiendo un montón porque tiene un dibujo muy guapo, la historia es muy brutal, tiene una escena muy, muy, muy chunga, os lo aviso de antemano. Tiene escenas muy chungas, pero es un cómic totalmente recomendable que se desarrolla en ese entorno y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Mola, 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 tío. Vamos, que en cuanto pille algo de pasta me lo voy a comprar, vamos. Vale muy baratito, ¿vale? Creo que me costó 15 euros, 12, Ah, vale. 16, por ahí anda. Son 250 y... Pues está bien, tío. Sí, sí, está muy Está bien. bien. 250 y algo páginas. No sé, es gordito, pero se lee muy bien. Está muy... Además, tiene... Bueno, aquí no se ve muy bien, Sí, 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 pero no, no, bueno. perfecto, perfecto. Está muy bien dibujado, muy bien contado y es una historia... Es muy cruda la historia, pero súper interesante. Así que Mira, nada, si esa es... recuerdas, por ejemplo, Ravenous, la cena está servida. ostras, no. Robert Carlyle, el de Full Monty, y Guy Pearce, ¿no te acuerdas? El pelotón de caballería que vivía en un fuerte y llega uno diciendo que son una caravana que se han perdido y han quedado atrapados dentro de una caverna. Creo que es No, del eso 99. Creo que es del no. 99. Ahí no, ahí no. Esa es una historia de canibalismo muy bizarra, muy loca, que te aterras y te inflas de reír al mismo tiempo porque la película es muy extraña, ¿Cómo pero se no llama? deja de hacer. Ravenous, Vale. Ravenous, la cena está servida. Pero no deja de hacerte referencia a un suceso. Ocurrieron muchos así, ¿no? Pero te decía, una de estas caravanas que llegaron allí con un montón de familias, el mal tiempo les sorprendió, se metieron en una cueva sin pensar que no era mal tiempo, es que les había pillado el invierno y acabaron comiéndose los unos a los otros y tal, como lo de la Sociedad de la Nieve. No te Mm. imaginas la cantidad de veces que eso pasó en la conquista del oeste americano y que está en los pozos del American Gothic Horror. Aunque antes de terminar, tío, quisiera decir que no solo eso es
inherente a la parte del sur de la que estábamos hablando. Creo que, por ejemplo, si mencionamos la carretera, la autopista de las lágrimas tan famosa, ¿no? Que empieza en el norte y termina ya en Canadá y tal, estos miles de kilómetros que desaparecen, cuántas crías desaparecen allí, ¿no? Tantas poblaciones que hay totalmente aisladas desde... Tú fíjate que allí hay una zona en la que decían que era un punto en el que se solían ver extraterrestres. Se solían ver extraterrestres, el típico extraterrestre blanco cabezón cruzando la Mm. carretera, y resulta que descubrieron que era una familia que practicaba la endogamia por el aislamiento y habían acabado degenerando en albinos. Y todos los componentes eran albinos. Todos. Y la gente decía que eran extraterrestres y en realidad eran albinos provenientes de la endogamia, tío. De una población, de un clan que había allí de 15 o 17 o algo que llevaba allí 50 años. Sí, bueno, al final estamos básicamente, aunque lo estemos enfocando mucho en América por el desarrollo de la matanza de Texas, yo creo que es el trasfondo de la sociedad del bienestar y es el trasfondo de la familia acomodada y es el trasfondo del ser humano mismo que tiene tantas miserias y tantos lados oscuros en el cerebro. Ahí están esas historias que al final nosotros las vemos, disfrutamos de este tipo de cine, o unos dirán que estamos tarados de la cabeza también y otros dirán que vaya programa que habéis sacado, pero creo que era interesante hablar de ese trasfondo y bueno, a mí me ha parecido una charla muy guay. Espero que la gente con las recomendaciones que hayamos dejado disfrute también y que bueno, que le haga un poco pensar también, que hay que pensar también un poquito en ciertas cosas y por qué a veces también la sociedad se pudre o dejamos que se pudra en ciertos momentos. Totalmente de acuerdo, tío. Sobre todo por el abandono de las instituciones, ¿no? Y por el abandono de los gobiernos que te prometen, no, quédate aquí, que vas a tener esto, que vamos a hacer esto, que tal y cual. Luego la fábrica se la llevan a otro lado, o el carril, la vía del tren no pasa por allí, o no se va a hacer esto, y ocurre lo que ocurre, tanto aquí como allí, ¿eh? Tanto Sí, aquí sí, como allí. Y es comprensible que la gente se quede subsistiendo en su lugar, en el lugar por el que han apostado, en el lugar por el que llevan toda la vida viviendo, ¿no? Donde claro. vivieron los que ya no tienen a su lado y tal. Pero vuelvo a decir, todo esto viene siempre de lo mismo, del abandono total y sistemático de ciertos sectores de la población, porque geográficamente a los gobiernos y a las administraciones ya no les interesa mirar hacia allá. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado por aquí y por haber echado este ratito, por haber indagado un poquito en la parte cinematográfica por un lado y menos cinematográfica de esta peli, de esta peli que ya cumple 50 años. 50 años ya de la matanza de Texas, pasa el tiempo súper rápido. Y es una película que creo que, bueno, que va a pasar a la historia y que ya pasará a la historia por lo que es. Por una película que rompió ahí molde y que se ha quedado como Terrorífica, terrorífica. terrorífica, brutal, muy mal rollera, malsana a tope. Y yo creo que al igual que La Noche de los Muertos Vivientes, son esas dos pelis que creo que sin duda marcaron un antes y un después. Hay otras muchas, pero en concreto ya las comparo mucho por los medios que tuvieron, por la forma de grabarse que tuvieron y por la poca experiencia en su momento que tuvieron los directores, pero que crearon algo, un icono que ha desarrollado muchísimas historias después y que ha convertido el cine de terror en lo que es hoy. Sí, y además es que si eran noveles, pero lo tenían muy claro lo que querían hacer. Es que si no rompieron el mercado, el mundo cinematográfico en ese momento con su primera película, lo hicieron con la segunda. Es que fue así. Y un detalle curioso que tú sabrás, los dos cometieron el mismo error. Romero, que no perdió los derechos. Uy, El mira, hecho fallo así ha de... salido. Hecho así ha Joder, salido un pulgar. ¿Esto qué es? ¿Interactivo o qué? Bueno, algo que está reconociendo la cámara, tío. me ha quedado. ¿Ah? A ver. Bueno, me ha dejado Se todo ve rayado. por aquí. ¿Así? ¿Hola? Qué cosa más rara. Los dos cometieron Inteligencia el mismo. artificial, tío. Me acaba de Inteligencia. acojonar, macho. Me acabo de asustar yo ahora mismo. Yo creo que cuando cierre esto, Amazon me manda compra el Blu-ray de la matanza de Texas. Ambos directores cometieron el mismo fallo, el mismo error. Romero, por un lado, que no licenció. Otra vez, mira, es el pulgar, sí. Porque está Romero no compró, tuvo problemas con los derechos por el nombre. por el nombre, que no lo, Por el nombre que que no lo registró. Es que registró. registraron uno Exactamente. erróneo. Y eso se habrá arrepentido toda su vida porque no ha sacado la pasta que tenía que haber sacado. Y creo Aún que así Toby le Hop, produjo más de 500 millones de beneficios a lo largo de las décadas, ¿eh? pero Que tuvo se problemas con licenció. eso. Y hoy en día la película cualquiera puede hacer con ella lo que quiera porque es licencia libre. Ujú, ujú. Y Toby Hooper hizo algo parecido, porque como no tenía dinero, empezó a asociarse con otras productoras, cada una iba cogiendo un trocito del pastel, y como al equipo no le pagó en dinero, a algunos le pagaba en cigarrillo de la risa
y a otro le pagaba en ya te pagaré, al final de Los tanto colegas, es que lo hicieron los entre colegas, colegas, tío. al final creo que se repartieron $400 o $500 entre todos porque gestionaron fatal. O sea que los dos cometieron el mismo error, gestionaron fatal una ópera prima, bueno, en el caso de Toby Hopper en la segunda, pero una película tan influyente y que no gestionaron bien los derechos ni los Pero royalties de... aprendieron del error, aprendieron del error. Así que nada, ya no me enrollo más. Álvaro, ¿tú quieres comentar algo? ¿Quieres decir algo para dar el broche final? No, nada, que invito a la gente a que, por supuesto, que le eche un vistacillo a las cosas que hemos mencionado, al cuadro American Gothic, ¿no? Que es terrorífico y que esa ventana expresa muchísimo, ¿no? Y esa pareja es una historia muy chunga la que tiene el cuadro, ¿no? Eso, que vean el cine que hemos comentado y bueno, sí que ya lo sabemos, que todos los países tienen una cara de luz, que es la que se muestra en la televisión y en los anuncios, y luego tienen una cara de sombra, ¿no? Que es el resultado, los efectos secundarios de eso. Por desgracia es así en todas partes. Y el American Gothic, pues, hace buena muestra de ello a todos los niveles. Bueno, pues lo dicho queda. Nos vemos en siguientes programas. Álvaro, La Catedral Atroz. Yo soy Así es. Percius, Fílmico y Fílmico TV aquí en YouTube. Ya sabéis, lo típico y la movida del siglo y de la época que nos ha tocado. Likes, comentarios, bla, 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 bla. Y sobre todo, yo añado, comentárselo a vuestros amigos, a vuestras amigas y que todo el mundo sepa que la Catedral Atroz existe y que Fílmico también existe. Porque por muchos likes y corazoncitos y si no se lo comentáis a la gente, nadie sabe que estamos por aquí. Así que nada, Es Álvaro, verdad. gracias, tío. Muchísimas gracias. A ti, hasta pronto, brother.